Y con esto saludo a la doctora Elia Muñoz. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué ¿Qué tal? tal, Fabricio? Muy interesante todos los temas. Eh, yo no, a ver, la opinión es la de un transeúnte más, la Por mía. Por supuesto, supuesto. le voy a preguntar cuál es la suya, que es la de la experta. A mí me parece que el tema, no sé si es tan importante si la señora se hizo o no una operación, o si tenía un tema de salud o no, o si incluso era algo estético. El tema es cómo se pagaron esas operaciones. Porque si las facturas son pagadas por otra, son pagadas, no sé, o no son pagadas, o no aparece la factura de pago, significaría que podría haber habido un canje quizá, un intercambio de favores, no lo sé. ¿Cómo lo ve usted? Claro, lo que ocurre es de que el artículo 114 de la Constitución señala cuándo es de que estamos en una situación en la que hay necesidad de reemplazar al presidente de la República. Claramente la norma dice de que ante una situación de un impedimento temporal y no lo define, tiene que avisar al Congreso que se está en esta situación que no le Eso se llama permite notificar. ejercer. Claro. No lo dice la Constitución solamente dice en caso de impedimento temporal se notificará, dice, le reemplazará al primer vicepresidente, sino el segundo o en su defecto el Congreso mientras dure el impedimento, ¿no? Entonces, lo que se está discutiendo es que si esta ausencia por razones médicas debieron o no haber sido notificadas al Congreso. Desde mi punto de vista, la obligación de participar existe. Ahora, en cuanto al tema del pago, usted lo ve como periodista, ¿no? Entonces ya el tema del pago no está regulado, pero se entiende que en principio los gastos personales de la presidenta tienen que ser asumidos por ella o por su seguro médico. Estaríamos en un problema si es que la persona que la atendió a cambio de esto habría recibido algún tipo de favores o servicios que ya lo llevarían al ámbito administrativo y eventualmente al ámbito penal. Pero todo pasa por la decisión del Congreso de permitir de que se investigue a la señora Boluarte. Recordemos que la Fiscalía solamente puede realizar investigaciones de carácter preparatorias, que no puede formular una denuncia porque la señora está protegida por el fuero constitucional para altos funcionarios. En consecuencia, la Fiscalía podrá pedir información, podrá ver y ¿para qué va a servir? Porque a su vez la Ley General de Salud protege la reserva de tu información médica. O sea, tu historia médica no puede ser vista, ni pedida, ni requerida por nadie, salvo Menos que publicada. tengas, así es, salvo que esté en una investigación, en este caso el Ministerio Público puede pedir la información y la tendrá que mantener de una manera reservada. Esa información, salvo que el titular lo autorice o un juez también lo autorice, no se puede hacer pública, porque forma parte de tu espectro de la intimidad. Entonces, estos conceptos son los que hay que tener presentes para poder analizar la situación de la presidenta en la actualidad. Doctora, la sospecha que mencionó al inicio de esta conversación pasa porque el dueño el doctor que habría tratado a la presidente tendría o parecería haber tenido algún tipo de vínculo con salud y con algunas personas ligadas a Dina Boluarte. Entonces, sí, es cierto. Tendría que evidenciarse el asunto, tendría que haber, no sé, alguna razón objetiva para decir que ese dinero no provino de Dina Boluarte, sino que incluso no se pagó, Así ¿no? es. Pero si ese fuese el caso, la vacancia sería pues, una cosa mucho más cercana para ella. La vacancia no es una cosa automática. La vacancia es producto de un proceso político de control constitucional que realiza el Congreso. Y eso depende también no solamente de que exista la causal, sino de que exista la voluntad política de apartarla, porque se requiere una votación altamente calificada, más de 87 votos, ¿no? Lo que estamos viendo es de que todas estas cosas sin explicaciones, que para mí es lo que más daña, va socavando la legitimidad de la presidente, ¿no? Eso es lo más delicado, porque primero era por el tema de las marchas, luego por el tema del hermano, luego por el tema del cofre, De los ya ha Rolex. llegado el tema de los roles. Entonces ya ha llegado un momento en el que la señora no puede prácticamente salir a la calle sin que se le estén preguntando por estas cuestiones que desde la alta política uno puede decir, que son intrascendentes, pero que son importantes, ¿no? Porque nos están mostrando cómo se está ejecutando el ejercicio del poder
Y el poder que ella tiene no es cualquiera, es el del más alto nivel. A ver, ¿cómo, desde su perspectiva, doctora Muñoz, cómo se ha comportado la presidenta? Es decir, ¿lo ha hecho bien en términos de cómo se ha discurrido, ha tomado buenas decisiones? ¿Cree usted que es alguien que podría ser responsable incluso, no sé si de delitos o quizá algunas faltas? ¿O quizás simplemente es una señora que ha sido un poco irresponsable, no ha hecho necesariamente lo que tenía que hacer, pero no ha incurrido en nada grave? ¿Cómo lo percibe usted? Mire, yo pienso de que una de las grandes falencias de la señora Boluarte es su falta de experiencia política al más alto nivel. Ella siempre ha sido una funcionaria de un nivel intermedio y también evidentemente se ha manejado con ese tipo de criterios. Yo creo que cuando ella llega a la presidencia, a pesar de que había estado ya 2 años como ministra, no tenía todavía esa cintura, esa visión política que requiere un alto funcionario. Un presidente tiene que tener conciencia histórica, tiene que tener conciencia de liderazgo y tiene que tener muy, muy claro que su ejemplo es fundamental para el buen funcionamiento de un país, ¿no? Entonces, un presidente no puede mentir, un presidente no puede tener una conducta frívola, un presidente tiene que cumplir una serie de requisitos para que mantenga su legitimidad. Entonces, ese es el marco en el que yo la veo, que ella llega a la presidencia, pero no tenía esta capacidad desarrollada. Y eso lo lleva a recibir, entre comillas, los regalos de su Huayqui, Oscorima, ¿no? Y a exhibirlos, olvidando que no puede recibir regalos y que si los recibe tienen que ser declarados y en todo caso ponerlos a disposición de la presidencia de la República para que al cese de sus funciones ella los deja y se retira, ¿no? La lleva a no tener que evaluar cuáles son sus normas de conducta con la custodia a la cual ella piensa que puede disponer alegremente y dicen ya se van porque yo me quedo aquí, olvidando que por su estatus, no por ella, sino por el estatus de lo que representa la presidencia, tiene que tener siempre la custodia cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien puede atentar contra ella, por ejemplo, ¿no? Entonces se arma todo este enredo del cofre. Y ahora con el tema de las operaciones. Si la operación era una operación necesaria o no, eso tendrá que discutirlo la señora con su médico. Pero la obligación que ella tenía de avisar al Congreso, miren, voy a tomarme 2, 3 días de descanso médico, y entraba a reemplazarla el presidente del Congreso mientras dure la ausencia. Entonces, toda esta forma de manejar de una manera de poca pericia la presidencia de la República es lo que está generando todos estos problemas. Estamos con Delia Muñoz, está con nosotros aquí Delia Muñoz, abogada constitucionalista, ex ministra de Justicia, 10:15 de la mañana, en hora punta, en Betel Radio 100.1 FM, 660M, en 320 estaciones en todo el territorio nacional. Doctora, a ver, finalmente, la señora podría haber cometido una falta, podría haber incluso cometido un delito, si es que... Así es. Pero no la vamos a poder ver fuera si es que Cerrón, Keiko Fujimori y César Acuña así es. No votan por Así aquello. Es. O sea, es un tema político el que la mantiene allá adentro. Vamos a explicar esto de lo político. Mientras ella es presidenta de la República, no puede ser denunciada, ¿ok? Sí, claro. Entonces, puede ser investigada, es lo que ha establecido el Ministerio Público, pero está en curso una demanda competencial que ha presentado el Poder Ejecutivo para que la Fiscalía no investigue a la Presidenta mientras esté en funciones. Porque consideran de que esas investigaciones preparatorias tampoco deben realizarse. Entonces estamos acá pendientes de un gran resultado para ver si la señora puede o no ser investigada. Si el Tribunal Constitucional les da la razón, no se podrá investigar a la Presidenta de ninguna manera ni por nada, bajo ninguna circunstancia, hasta que termine su mandato. Nunca, bajo nada. Bajo así nada. La veamos en una cámara, estuviera robando un banco. Así es como ha planteado la demanda competencial el Poder Ejecutivo, que quien ocupa la presidencia tiene que mantenerse incólume a todo tipo de investigaciones porque estos afectan el ejercicio de su tarea. Perdóneme, doctora, la ingenuidad, incluso la tontedad de la pregunta, pero ¿cómo se razonó para hacer eso?
Bueno, han presentado la demanda, han hecho una serie de interpretaciones que nuestra Constitución señala que el presidente no puede ser denunciado mientras esté en funciones e interpretan que la denuncia es todo desde el momento de la investigación, ¿no? Entonces le están pidiendo al Tribunal Constitucional que establezca el contenido de la prescripción constitucional de prohibición de investigar. Entonces, eso es lo que está en giro. Si eso sale a favor del Poder Ejecutivo, no se podrá investigar a ningún presidente de la República mientras esté en funciones, salvo que cambiemos la Constitución. Muy bien, con la Constitución que tenemos, la Fiscalía viene realizando a esta presidente y a los anteriores investigaciones de carácter preparatorio. Sin embargo, para que estas investigaciones puedan continuar, se tiene que esperar a que termine el mandato. Dentro de 2 años, 3, 4, 5, dependiendo del caso en el que estemos, según cada presidente. Entiendo. Pero una vez de que termine el mandato, para que la Fiscalía pueda denunciar, el Congreso de la República, sea este o el siguiente, durante 5 años posteriores al cese, tiene que autorizar el levantamiento de la protección constitucional que mantiene. Entonces, no es fácil denunciar a un presidente o a un expresidente, por lo menos durante los 5 años siguientes al término de su mandato, porque tiene todos estos escudos de protección a su alrededor. ¿Me quiere decir usted que el 2026, cuando Dina Boluarte deje Palacio, aún hasta el 2031 nadie la va a ver en prisión? ¿O es muy difícil? Salvo que ¿Es muy el difícil? Congreso de la República autorice el levantamiento del fuero en base a los pedidos que presente el Ministerio Público. Un Congreso de la República que no es este, sino va a tener que ser el del 2026. Así es. El Con- Congreso nuevo que venga, donde es la Cámara de Senadores la que tendrá la capacidad de decidir sobre el levantamiento del fuero o no para los altos funcionarios, incluyendo al presidente. Un Congreso en el que uno de los senadores podría ser Antauro Humala, quizá. La propia Keiko Fujimori, creo que también se ha hablado de que podría ser una... Y que seguramente ellos van a jalar algunos correligionarios atrás, Así ¿no? es, no sabemos cómo va a estar integrado ese Senado, pero ellos son los que van a tener la prerrogativa. Entonces no es tan fácil hablar. ¿Cuándo es de que se podrían acelerar las cosas, no? Si el Congreso estableciera de que estamos en una situación de infracción inconstitucional y que eso los lleve a un proceso de declaratoria de vacancia, ¿no? Por infracción a la Constitución, por falta de capacidad moral, por las causales que el Congreso pueda identificar y cesarle en el cargo. Y allí, en ese supuesto, autorizar para que la Fiscalía la investigue y hasta la pueda denunciar. Doctora, y esas decisiones, pero sin embargo, no van a dejar de ser políticas. O sea, Nunca, nunca. No es que hay un reglamento que especifique claramente en Para qué situación, nada. etcétera. No. Para Es nada. la decisión de quienes están ahí. Y la sentencia del Tribunal Constitucional, dictada hace pocos meses sobre el tema en el que aborda la incapacidad moral, deja a total libertad del Congreso de la República darle contenido al concepto de incapacidad moral, que puede ser amplio o restrictivo. Eso dependerá de la forma en la que esté constituido el Congreso. Usted puede ver de que hace menos de 2 meses había este pedido, ¿no?, de investigación para acusar a la señora Boluarte porque había incurrido en estas situaciones de que trabajaba para la RENIEC y también ya había sido elegida y se consideraba que era una infracción bastante seria. No pasó, ¿no? Y hemos visto también de que los pedidos de vacancia contra la señora Boluarte no han pasado. No han tenido. ¿Por qué? Porque se necesitan votos y los votos son el resultado de una alianza política, que es lo más normal en una sociedad democrática, que se pongan de acuerdo cómo va a funcionar o no la sociedad a nivel político, ¿no? A ver, yo no quiero llegar a acusar a la señora Boluarte de delincuente ni de nada que se le parezca, por supuesto. Hasta que no se pruebe lo contrario, voy a tener que decir quizá que se trata de la depositaria del espíritu chicha de Castillo. Es esta manera de hacer de Castillo en donde no pensaba lo que hacía creyendo que lo hacía bien, cuando en realidad la estaba malogrando porque no se ceñía a cómo se tienen que hacer las cosas. Que para mí ¿Ella es la también es falta así? de experiencia política previa, ¿no? O sea, no tiene esta visión de una estadista, ¿no? Donde es plenamente consciente que sus actos
más allá de lo que estos reflejan, tienen un mensaje, y por eso ha tomado con mucha frivolidad, con mucha ligereza, el tema de los regalos, el tema de la operación, entre otros temas, ¿no? Y a ver, por último, antes de pasar al siguiente caso, porque me parece, no sé si indignante, pero por lo menos me prende las luces este asunto de que el Congreso aprueba ampliar el número de congresistas a más de 237 para las elecciones del 31. Ella podría ir a prisión, hablo de Dina Boluarte, la Presidenta de la República, ¿podría ir a prisión por este asunto de la autoría mediata en relación a las muertes de las marchas? Ese es un tema bastante delicado. Que es por el mismo que fue Así es. Fujimori a prisión, ¿verdad? Así es. Ese es un tema bastante delicado porque en el derecho penal nosotros en principio tenemos la teoría de que la responsabilidad es personal y objetiva, o sea, para el que ejecutó el acto ilícito. Sin embargo, por influencia de las teorías de derechos humanos, cuando hablamos de graves vulneraciones de derechos humanos o de delitos de lesa humanidad, se considera de que los que dispusieron o los que dieron las órdenes también deberían de tener responsabilidad en base a que no cumplieron con el deber garante o, como le llaman en otras oportunidades, como la autoría mediata, ¿no? Entonces, ¿qué es la forma de interpretar que yo soy quien participa directamente también porque he diseñado eso o no he tomado las medidas apropiadas? Y sirvieron de fundamento para condenar tanto a Abimael Guzmán, el mayor genocida del país, como al señor Fujimori, ¿no? A pesar de que ninguno de ellos había ejecutado directamente un acto ilícito, pero hicieron toda esta interpretación. Entonces, esa es una interpretación que se está buscando establecer en América Latina a través de los lineamientos que se vienen dando por la Corte Interamericana de cómo es de que se debe de interpretar tu responsabilidad política como jefe de línea, como jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es en este caso lo que vincula a la Presidenta con el tema de las muertes. Y usted, particularmente como experta en Derecho Constitucional, doctora Elia Muñoz, ¿cómo entiendes, hay o no hay responsabilidad política del jefe de las Fuerzas Armadas en este tipo de casos? Responsabilidad política hay. Lo que es bastante discutible es que si existe o no una responsabilidad penal por decisiones que adoptan los mandos militares y policiales. ¿Y por qué es discutible? ¿Por qué es discutible? Porque la estructura de la Fuerza Armada y de la Fuerza Policial establece que para cada intervención ellos son los que tienen la capacidad de poder establecer cómo van a intervenir, qué tipo de armamento, cuáles van a ser los mecanismos que van a utilizar. ¿Está usted hablando de coroneles? Desde el jefe del comando, ¿no? O sea, necesariamente el ministro o la presidenta. No necesariamente el ministro o la presidenta, lo que pueden dar es decir muy bien, vamos a contener esto, pero la forma en que, cuándo, cómo y la modalidad en que se ejecuta es completamente funcional. Y eso es lo que se está discutiendo, ¿no? Y la discreción para disparar o no al cuerpo, y la discreción etcétera. para disparar o no al cuerpo la puede establecer también el mando político, ¿no? La puede establecer el mando político, pero no se llegan a dar directivas exactas. Eso se establece en el protocolo de cada intervención. Usted puede ver la ley de uso de la fuerza que está reglamentada en el Perú desde el año 2020 y luego los protocolos que han ido desarrollando tanto la policía como el sector Fuerzas Armadas detallan con bastante claridad cómo es que se planifica una intervención. A ver, lo pregunto porque quería volver, tiene algo que ver con la portada de Expreso que hemos presentado el día de hoy, que ha sacado Expreso, en relación a la pena de muerte. Siempre es un tema en debate. Siempre. Entiendo que hay gente que ya cada vez más está hablando de este asunto, de esta posibilidad para el Perú, para aplicarla en el Perú, salirnos del sistema interamericano de derechos humanos a raíz de la ferocidad con la que nos están matando. Están matando barberos, están matando taxistas, están matando transeúntes, etcétera. Hablo de la delincuencia indiscriminada. ¿Usted cómo entiende este asunto? ¿Es posible esto para el Perú? ¿Sería bueno? ¿Sería eficaz? ¿No lo sería? ¿Sería un regresismo? Mire, en el tema de la aplicación de la pena de muerte, nuestro país la tiene prevista en la Constitución. Sí. Para determinado tipo de casos, ¿no? Para los casos de traición a la patria, en caso de guerra exterior, y para terrorismo, si sí. mal no recuerdo.
Cuando nosotros firmamos la Convención Americana, estaba vigente la Constitución de 1933. Entonces, esa Constitución establecía la pena de muerte para 2 supuestos más. Creo que eran violación de menores y, si mal no recuerdo, algo vinculado al tema de personal de la fuerza militar. Entonces, cuando firmamos la Convención Americana, lo que se dice es que los países se comprometen a no aplicar penas de muerte por delitos distintos a los que ya existieran al momento de la adhesión. Entonces, luego hay otra convención que es de la erradicación total de la pena de muerte. El Perú nunca ha firmado ese tratado. Entonces, es allí donde se arma la polémica si es posible o no utilizar estos delitos que estaban vigentes al momento de la adhesión a la Convención Americana. Entonces, allí hay la posición de quienes dicen de que en derechos humanos no se puede retroceder. Si yo ya eliminé esos delitos de la pena capital, no puedo volver a ponerlos porque en derechos humanos no hay retroceso. Otras personas interpretan de que no, que lo que vale es el compromiso estatal al momento de la adhesión al tratado y que esas 4 condiciones estaban completamente vigentes. Esas son posiciones de carácter jurídico. Finalmente, la aceptación o no de la pena de muerte responde a una valoración mucho más moral, mucho más cultural de la sociedad. Y mucho más en la época en la y que se da. Y mucho más de la época y del contexto porque las cosas cambian, en la que se da, ¿no? Ahora, vayamos a... Yo particularmente soy contraria al tema de la pena de muerte porque pienso que hay que respetar las vidas de las personas. Y acá le voy a poner un tema sobre la mesa. Siempre que conversamos de este tema, tú escuchas de que el sector que pide pena de muerte es el sector que se opone al aborto. Y el sector que propone liberar el aborto es el que se opone a la pena de muerte. O sea, yo siempre digo, estas son las dualidades que trae este tema, que es muy álgido, porque está vinculada, sensible, sí. Es un tema que está vinculada a tu visión moral. Incluso, ¿no? le comento eso ya de manera personal, incluso entre los propios cristianos no estamos de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, o por lo menos no así, no de esa manera, ¿no? Pero hay muchos que sí, entonces es un tema que genera debate. Pero por eso le digo, ¿no? En una persona, por ejemplo, cristiana, va a estar en contra del aborto, pero va a estar a favor de la pena de muerte, ¿no? Y el que está a favor del aborto va a estar en contra de la pena de muerte, normalmente, ¿no? Entonces, esas dicotomías te muestran que responde a una visión cultural coyuntural, ¿no? Entonces, volvamos al tema al Perú. Y veamos un ejemplo. El Salvador, que es últimamente, en los últimos años, muy reputado, que sí, que no, que vieron. El Salvador nunca se salió de la Convención Americana. Y no hay pena de muerte en El Salvador. Y no hay pena de muerte en El Salvador. Ellos han utilizado control territorial, medidas administrativas, cambio de jueces, penas carcelarias muy severas. La bota, ¿no? Una bota fuerte, Una bota fuerte, ¿no? Sí. Pero el señor Bukele no ha cruzado esa línea porque sabe que políticamente le puede traer estos problemas de carácter penal de los que estábamos hablando. Y ha cruzado otras, ¿eh? Y ha cruzado otras, totalmente de acuerdo, bueno, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que ocurre? Recuerda que cuando hablamos de vulneración en derechos humanos, la última instancia no es Perú. Cuando hablamos de vulneración en derechos humanos, ¿cuál es la última instancia si es que Perú no juzga o el juzgamiento es insuficiente o demora demasiado? Es la Corte Penal Internacional. Y es allí donde la señora Boluarte está denunciada por lesa humanidad. En consecuencia, esa corte funciona de manera subsidiaria. He dicho mal, no está denunciada. Hay un pedido de algunos ciudadanos para que la Fiscalía haga propio el caso y presente una denuncia, ¿no? Entonces, esa corte tiene competencia subsidiaria. O sea, solamente, ¿qué significa subsidiaria? Subsidiaria es que si la Fiscalía peruana no investiga o declara improcedente la denuncia contra ella, ¿no? La Corte va a asumir competencia porque dice, si existe esta apariencia de delito, yo tengo capacidad para poder investigarla. En consecuencia,
eso es mucho más delicado, porque esa corte sí te puede imponer sanciones, sí te puede poner una pena de carcelería y le puede pedir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que te ayude a ejecutar la pena y también puede disponer capturas internacionales. En consecuencia, la situación jurídica de la señora Boluarte es bastante delicada y depende del Congreso para protegerla en sede nacional, pero cuando acabe su mandato, ella puede caer en un proceso de carácter internacional. Yo no creo que se vayan a la vía del sistema interamericano, porque la vía del sistema interamericano te puede dar una sentencia, pero la Corte no tiene dientes para hacer ejecutar sus decisiones. Hay la teoría del reenvío, o sea que la sentencia vuelve a la sede nacional. En cambio, la Corte Penal Internacional, que es una corte mucho más moderna, con un tratado que sí le ha dado facultades para que pueda sancionar a individuos y pueda coordinar con Naciones Unidas la ejecución de las penas. Entonces se van a ir seguramente por ese camino quienes consideren que ella ha incurrido en una situación ilegal, ¿no? ¿Qué tan graves podrían ser las sanciones de la Corte Penal Internacional? ¿Hasta dónde llega? Vienen siendo bastante graves, están juzgando sobre todo a transgresores de derechos humanos en África y de Europa del Este. Solamente en el caso del señor Maduro hay un proceso cautelar que está en curso, pero luego no han entrado a juzgar otro tipo de situaciones que se hayan dado en América Latina, como la que se está pidiendo sea investigada para la señora Boluarte, ¿no? 10:33 de la mañana, estamos con Delia Muñoz, ex ministra de Justicia, abogada constitucionalista, hablando sobre la denuncia en la Corte Penal Internacional que podría llevar en algún momento a Dina Boluarte al Congreso a la prisión, después de que Fiscalía le abriera ayer una investigación por presunto abandono del cargo a raíz de esta operación en la nariz que se hizo hace algún tiempo. Sin embargo, no es el único tema que queremos hablar el día de hoy con la doctora Muñoz. Pero me permite redondear Por el favor. tema. ¿Recuerdas lo que te dije de que hacer la denuncia en sede nacional es bastante complicado porque terminando el cargo tiene esta protección por 5 años? En cambio, la competencia subsidiaria de la Corte a la que están apuntando los que quieren que la denuncien no tiene ninguna de esas excepciones, ¿no? Sí. No está denunciada aún en la No, Corte no está Penal. denunciada. Ojo. Hay un pedido de ciudadanos para que la Fiscalía presente una solicitud de investigación, ¿no? Bien. Ahora, pasemos al siguiente tema, doctora. ¿Qué le parece? A ver, el Congreso de la República, nuestro egregio y afamado Congreso de la República, este miércoles ha aprobado un proyecto que modifica la Ley Orgánica de Elecciones para adecuar, me dice la producción, las reglas electorales al proceso de elección de nuestro Parlamento, que ahora va a ser bicameral a partir del 26. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esta norma incluye, doctora, una disposición que podría, y subrayo el condicional, aumentar el número de representantes del Congreso a más de 237 para las elecciones del 2031, del 2031. Una votación que ha sido votada por 70 congresistas, en su mayoría, y con esto le doy pase, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú, Renovación Popular y algunos congresistas aliados que han respaldado esto. ¿Cuál es la primera opinión que tiene? Ya, la primera opinión que tengo es de que siempre se viene discutiendo que tenemos un parlamento demasiado pequeño y que no permite ejercer a cabalidad la representación de los casi 34 millones de peruanos que vivimos en nuestra patria. Entonces, esa discusión se vino dando y ya en una modificación constitucional se establece que el número de congresistas puede irse adecuando de acuerdo a la población. Al crecimiento demográfico. Lo que se está haciendo acá en esta norma es establecer cuáles serían esos criterios para adecuar el número de congresistas y que me parece que establecen 110.000 por cada 100.000, 110.000 por cada representante. Se ¿no? podría fijar un representante congresal por cada 160.000 electores. 160.000 electores y que ese cálculo lo tiene que hacer el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, eso es una primera situación que es un desarrollo de una posición constitucional. Ahora, si es oportuno o no en este momento en que se critica tanto al Congreso hablar de una ampliación
del número de miembros, eso ya es otra cosa, ¿no? Porque lo que se siente es de que en la actualidad se siente mucho de que el Congreso está pensando más en ellos mismos que en la ciudadanía. Entonces, como que el momento no es tan propicio para hablar de un incremento, a pesar de que puede hacer falta en la práctica, ¿no? Está diciendo usted algo sensato, doctor. A ver, le voy a hacer una pregunta para más o menos tratar de entenderlo. ¿Hace cuánto que teníamos teníamos 120 congresistas hace poco, ahora son un poco más? Pero 130. Sí, ¿desde hace cuánto que más o menos la cifra ronda por ahí? Desde 1993. Ya, bueno, el crecimiento de la población ha sido amplio. Son 30 años. O sea, creo que en esa época estábamos en los 27, 26. Incluso menos millones, Así ¿verdad? es. Hoy casi tenemos 34, si no ya son 35. Así es, por eso yo le explicaba la racionalidad, ¿no?, de la representación, que uno tiene que tener cercanía con su representante. Nosotros no tenemos ninguna cercanía con el representante porque todos representan a todos. Por ejemplo, lo que hemos votado por Lima, los 34 que representan a Lima nos representan a 10 millones de personas. No tenemos ningún vínculo. Entonces, como te digo, teóricamente la justificación es buena. Claro, pero ves el Congreso que... Lo que se cuestiona es toda la coyuntura y todas las críticas que viene afrontando el Congreso por su nivel de gestión. A ver, ¿no? y quizá parte, doctora, por la incapacidad para elegir bien de nosotros mismos. Claro, porque todos los que están en el Congreso provienen del mandato popular. Eso es lo que mucha gente, bueno, a veces cuando discutimos yo les digo, discúlpame, pero yo al Congreso lo respeto porque todos los que están allí no son porque los trajo un ovni, son porque el pueblo los eligió y los puso. No fue por aparición espontánea que ¿no? están ahí. Así es, son porque recibieron un voto popular y ganaron esa curul. Ya, entonces, doctora, a ver, le voy a hacer la pregunta que la verdad yo quiero hacerla hace bastante rato, incluso me la estoy manejando de regreso a mi caso, viniendo al trabajo, siempre se me pasa por la cabeza. ¿Este sistema entonces funciona? Porque el Congreso horrible, malo, el Congreso insultado y repudiado no es este solamente. O sea, tenemos una tradición de repudiar el Congreso desde hace tiempo. ¿Funciona realmente así o hay que buscar otra manera para gobernarnos? Lo que estamos viendo es una crisis en general del sistema democrático occidental, ¿no? Esa crisis no solamente se está viviendo en Perú, se está viviendo en Chile. En Chile también han tenido una elección que los ha llevado a tener, me parece, más de 37 grupos parlamentarios e incluso parlamentarios independientes, lo cual hace muy complicada la gestión en el poder legislativo. Es una crisis que se está viviendo y que se aúna a que nosotros hemos vivido un proceso de deslegitimar a los partidos políticos. Y como tenemos también el voto preferencial, entonces casi cada uno de los 130 congresistas se representa a sí mismo, no solamente en el sentido gramatical, sino también en el sentido político, ¿no? Sí. Entonces, todo lo cual hace muy complicado el manejo de la gestión parlamentaria. Entonces, ¿cómo se soluciona ese asunto? Entonces, ¿cómo se soluciona ese asunto? En que usted y otras personas que tienen un buen corazón y que están preocupados por el país participen en la vida política, Aristóteles decía que el buen hombre no quiere gobernar a sus semejantes. Es una característica del bueno, es que no se quiere meter, en ese fuego no se quiere meter. Me encanta la cita de Aristóteles porque eso nos lleva a que estamos discutiendo la viabilidad del gobierno democrático desde hace más de 2000 años, ¿no? Pero a la par, por ejemplo, yo veo que hay mucha crítica al sistema democrático y todo el mundo dice que está insatisfecho y que por aquí y que por allá, ¿no? Pero cuando uno viaja un poco por el mundo y tú vas viendo, y acá en el Perú tenemos muchas libertades y tenemos mucho funcionamiento de la sociedad democrática. Por ejemplo, explíquelo, doctora, por favor, usted que ha viajado por el mundo. Mire, por ejemplo, esto que estamos haciendo usted y yo, de hablar sin ningún tipo de restricción de la presidenta, del congresista, de todo lo demás, eso hay muchos países del mundo en lo que no se puede hacer. Nosotros hablamos de política en todo lado, las portadas de los diarios, usted ve... Incluso son malcriadas, incluso son faltosas. Usted ve, ¿no? En los programas le faltan el respeto al premier, a los ministros, a la presidenta, a los congresistas, a los jueces, a todo el mundo. Ese derecho de la libertad de expresión, que en nuestro país está tan extendido, ese es un derecho fundamental porque es como se permite el asentamiento de la democracia. Nosotros lo tenemos
de una forma absolutamente extendida, ¿no? Luego, en el Perú usted puede estudiar cuando quiera y donde quiera. Usted puede haber nacido en el mejor barrio de Lima o en el peor barrio del Perú y usted puede ir a cualquier universidad. Y usted puede decidir estudiar administración, periodismo o biogenética. Y usted tiene esa libertad. En otros países, los alumnos para que puedan postular a una universidad tienen que pasar un examen nacional y tienen que alcanzar determinado tipo de notas para que puedan pensar en continuar sus estudios, si no se quedan ya para la formación técnica. Nosotros tenemos esa libertad, ¿no? Usted puede saltar, usted puede decidir hacer cualquier negocio y usted puede decidir que sus productos, usted se dedica a hacer libros, se vendan en la Unión Europea, en Italia, en Turquía, en Nueva Zelanda, porque tenemos tratados de libre comercio. Usted puede negociar con 67 países de 190 en el mundo sin mayores restricciones. Esa es una libertad democrática. Eso forma parte de la libertad de una sociedad democrática, ¿no? Igualmente, usted puede denunciar, puede presentar, puede pedir protecciones, todo eso. Y lo que pasa es que nos sentamos únicamente a pensar de que la democracia es el aspecto político que regula el Congreso y olvidamos las otras grandes libertades, por ejemplo, la libertad religiosa. Usted acá en el Perú puede ser budista, puede ser chamán, puede ser cristiano, puede ser católico, puede ser musulmán, puede ser judío. Sí, claro. Y nadie lo va a perseguir por eso. En otros países también eso es impensable, ¿no? Entonces hay mucha focalización en el tema de lo político y olvidamos las otras grandes libertades que tenemos nosotros como sociedad. Y también eso no me quita a mí ver los grandes problemas que tenemos también en el funcionamiento de la sociedad democrática, el tema de la discriminación, el tema de la postergación de las niñas por los embarazos adolescentes, el tema de la educación deficiente, ¿no? No, eso no me El tema de la cega, salud, ¿no? doctora. El tema de la salud. Y permítame usted, para ponerle punto final a eso, es una opinión muy personal. Yo la comparto con algunos poquitos. Lucas Gersi es uno de los que la comparte conmigo. Por ahí está José Luis Tapia. No sé si el Estado puede dar educación y puede dar salud. Empezamos con esa discusión de los libertarios que estamos hablando de que podría darse un Estado que pague la educación, que pague la salud, pero que no sé si que la pueda dar. No sé cuál es en breve, ¿cuál es la opinión que tiene usted? Yo sé que usted tiene su opinión particular, me gustaría escucharla. Mire, lo que pasa... Ya habló este jovencito, pues, que no sabe con lo que es la vida, pero usted tiene más experiencia que yo. A ver, explique, desázneme, por favor. Mire, en el sistema tan libre que tenemos nosotros, usted puede venir de una mala educación pública, usted puede venir de una educación pública con todos los problemas y usted igual va a poder acceder a cualquier universidad y usted igual va a poder tener las oportunidades que la sociedad le ponga delante, pero sobre todo que usted quiera desarrollarlas, ¿no? Entonces, con esfuerzo, obviamente, con algunos contactos por ahí, pero se puede. Se compensa la libertad que tenemos con lo malo que nos pueda dar el Estado, ¿no? Ahora, en el tema de la educación pública, tiene que darle el Estado porque hay lugares a los que un privado no va a llegar, ¿no? Amazonas, y yo pienso, la selva. por ejemplo, mire, a nivel de educación, en el Perú tenemos educación en 22 lenguas nativas. O sea, usted estudiaba en español, pero hay gente que estudia en sus lenguas originarias. Nosotros tenemos 22 lenguas originarias, por lo menos, formando parte del sistema educativo, ¿no? Y ese costo, ¿quién lo va a asumir? Ese es un costo, como se dice, perdido, ¿no? Que se tiene que dar. Estoy totalmente de acuerdo en que no es lo mejor, que es deficiente, con todos los problemas que quieran, pero allí está, ¿no? Y como le digo, nosotros tenemos un sistema que le permite, ¿no? Que le permite, yo por el trabajo de mi papá, en mi fase primaria he estudiado en un colegio en regiones con profesor unidocente, o sea, estábamos en un aula, en la fila 1, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado y quinto grado, ¿no? Yo he estudiado en un colegio unidocente en la zona de selva por el trabajo de mi papi y ya, ¿no? Y luego pude acceder a una universidad que está considerada entre las más ranqueadas en el Perú y luego
estando acá en el Perú y que nuestras universidades más ranqueadas no son las mejores del mundo, pude acceder a una universidad que está entre las 100 mejores del mundo. Depende de cómo tú quieras, pero más allá de tus ganas, es nuestro sistema el que te va a permitir todas esas libertades. Y el cerebro que tengas también, pues, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que has comido? ¿Qué es lo que has leído? ¿Qué es la crianza en la casa a la que te han dado? El ejemplo de tus padres. Eso también Las ganas que tienes de hacer las cosas, que es lo que yo veo en los jóvenes en la actualidad. Sí, es verdad. Y con la tecnología espero que eso mejore también. Sí, y fíjese, es muy fácil dar el salto, ¿no? Es muy fácil dar el salto. Usted y yo hoy día cuando queremos conocer algo, no tenemos que irnos a leer ningún libro, ni pasar 2 años. Usted agarra, prende su ordenador, agarra su celular y entra a ver lo ultimito de lo ultimito, ¿no? Entonces, también fíjese, el acceso de la internet nosotros lo tenemos sin límite. Estuve en Canadá en julio y eran las elecciones en Venezuela y yo quería compartir en mis redes los resultados de las elecciones. Y usted sabe que en Canadá hay restricciones para compartir en Twitter información que no sea canadiense, no se puede. Yo pensé que era porque mi celular era peruano. Y luego me enteré que hay una ley que restringe el uso del Internet, ¿no? Y que también ahora están discutiendo el contenido de lo que se ve en YouTube. Yo veo streaming y veo todo, entonces acá, por eso le digo, yo cada vez que viajo me reafirmo en la cantidad de libertades que nosotros tenemos y no las sabemos apreciar y nos focalizamos únicamente en el problema, en el conflicto político. Doctora, muchas gracias. Se nos fue el tiempo. Fabricio. Siempre es un placer conversar con usted. Muchas gracias. A usted. Bien, ha sido la doctora Delia Muñoz en Hora Punta, exministro de Justicia con nosotros, abogado constitucionalista. Vamos a una pequeña pausa. No te pierdas Hora Punta, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Betel Radio 100.1 FM.